pues realmente está subdiagnosticada, pero muchas personas tienen enfermedad inflamatoria intestinal sin saberlo y las tratan como si tuvieran de pronto amebas o tuvieran intoxicaciones alimentarias, alergias, pero realmente están bajo un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una enfermedad crónica y se divide en dos tipos: la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta el intestino, pero no exclusivamente el intestino, afecta también otras partes del cuerpo. ¿Cómo se manifiesta? Entonces, si vemos la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que son las dos versiones de la enfermedad inflamatoria intestinal, vemos que las dos pueden dar diarrea, las dos pueden dar dolor abdominal, pueden dar síntomas constitucionales, fiebre, fatiga, tenesmo, no sé, las dos se parecen muchísimo. Y digamos lo que una persona le llega a usted con fiebre, dolor abdominal, diarrea, perfectamente puede ser una virosis. Entonces, esta enfermedad se confunde. Y si no se hace el diagnóstico a tiempo, no se puede tratar a tiempo. Aparte de esto, tiene manifestaciones extraintestinales. Como es una inflamación sistémica, no afecta exclusivamente el intestino. Entonces, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn pueden hacer síntomas extraintestinales. Miren, artritis, inflamación cutánea, osteopenia, anemia. Entonces, la persona cursa con algo crónico que tiene recaídas y eso lo hace policonsultar, ir varias veces a la consulta. Entonces, digamos lo que se vuelve con una persona que cada 8 días enferma, pero resulta que él está enfermo de algo que no lo están tratando y por eso sigue enfermo. Aquí tenemos las dos variantes de la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Entonces, si vemos los gráficos, vemos que el Crohn afecta a la boca al ano y la colitis ulcerativa, pues el colon. Por eso se llama colitis, porque afecta el colon. En cambio, la otra afecta de la boca al ano. Entonces puede afectar el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Colitis ulcerativa. Profe, el video tiene audio porque no se escucha. Entonces vemos que la colitis ulcerativa es algo autoinmune. Es una enfermedad autoinmune que afecta más o menos 100 de cada 100.000 personas. Y la enfermedad de Crohn es algo autoinmune que afecta 30 de cada 100.000 personas. O sea que es más frecuente la colitis ulcerativa, 3 veces más frecuente que el Crohn. ¿En qué edades inicia la enfermedad? Porque eso se vuelve una enfermedad crónica. Es como una artritis, un lupus,
un síndrome antifosfolípido, una diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal. Inicia entre los 15 y 35 años de edad. ¿Por qué se desencadena? Hay una predisposición genética y hay una alteración en la flora intestinal ocasionada por el ambiente, o sea, una disbiosis, una ruptura del equilibrio en la microbiota. Y el evento desencadenante, que puede ser una enfermedad, puede ser un tóxico, puede ser una infección, desencadena una respuesta inflamatoria y activa el sistema inmune intestinal. Y lleva aumento de citoquinas, oxidantes, anticuerpos, y lleva una inflamación intestinal severa. La parte mental, la parte de personalidad, puede influir sobre la agudización de las crisis y sobre las recaídas. Entonces, la fisiopatología propuesta es que hay una predisposición genética, un fracaso de la regulación inmunitaria y se desencadena por una flora microbiana a nivel intestinal. La primera anomalía visible constituye la entrada de neutrófilos en la lámina propia del intestino. Y el 75% de los pacientes con colitis ulcerativa presentan anticuerpos perinucleares contra el citoplasma de los neutrófilos, o sea, los P-ANCAs. Si se le miden niveles proinflamatorios en sangre, se encuentran niveles altos de interleuquinas inflamatorias. Y digámoslo que la colitis ulcerativa afecta básicamente el recto, la mucosa del recto, o sea que es una inflamación del recto. Acuérdense que el colon pues se divide en varios segmentos: colon derecho ascendente, colon transverso, colon izquierdo descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Y el recto, que es la porción que está entre el sigmoides y el ano, de 0 a 5 centímetros del borde anal se llama recto inferior, de 5 a 10 centímetros del borde anal se llama recto medio, y de 10 a 15 centímetros del borde anal se llama recto proximal o alto. Entonces esos 15 centímetros corresponden al recto proximal, medio y distal. Y la inflamación del recto se llama proctitis. Por eso los especialistas que estudian colon y recto son los coloproctólogos. Entonces la inflamación del recto es proctitis. La colitis ulcerativa se caracteriza por proctitis. Inflama el colon, pero en especial el recto. O sea que se inflama la mucosa y la submucosa del colon. Miren que hasta la submucosa, la inflamación. No coge muscular ni coge serosa. Esas son las características de la colitis ulcerativa. Inflama predominantemente el recto. O sea, es proctitis. Y cuando inflama la mucosa y la submucosa. No inflama todas las capas de la pared. Se produce ingurgitación vascular, infiltra las criptas intestinales, las criptas del Lieberkühn. Entonces produce abscesos crípticos. El número de células caliciformes de las criptas disminuye. Digámoslo que esto se puede documentar es por microscopio, que ven las criptas del Lieberkühn y ven que está todo inflamado. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Sospechándolo, mandándole una colonoscopia, y en la colonoscopia le toman biopsia a las áreas ulcerosas, áreas erosionadas, y encuentran todo esto: que hay infiltración de la lámina propia, que los neutrófilos han infiltrado, que se encuentran abscesos en las criptas del Lieberkühn, y se hace el diagnóstico de colitis ulcerativa. Pero la colitis ulcerativa, recuerden que también tiene síntomas extraintestinales, ya que es una enfermedad autoinmune que afecta sistémicamente. Entonces, hay artritis periférica, espondilitis anquilosante, sacroileitis. O sea que alguien le puede consultar a usted porque tiene diarrea y malestar. Y usted le manda metronidazol. Le consulta al compañero, otra vez diarrea, malestar y dolor en las articulaciones. Le mandan diclofenaco y mebendazol. Y a los 8 días vuelve otra vez, tiene diarrea y tiene dolor en los codos y en la columna. Bueno, entonces etoricoxib y albendazol. Pero mire que es una enfermedad autoinmune
que hace reconsultar a la persona porque no la están tratando, porque no la han diagnosticado, no lo diagnostican. Es como que alguien vaya por mareo, entonces le manden mareola. Y a los 15 días vaya deshidratado porque está orinando mucho, entonces le manden agua. Y a los 30 días ya llega en coma. Ah, es que tenía diabetes. Entonces, esta enfermedad no es sencillo diagnosticarla, pero hay que sospecharla. Entonces se produce artritis periférica, 15 a 20%, espondilitis anquilosante, sacroileitis, colangitis esclerosante. Y el diagnóstico diferencial se hace con todas las colitis. Colitis, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es muy parecida a ella. Colitis por Clostridium difficile, colitis infecciosa, amebiasis, colitis colágena. Todos los diagnósticos se hacen por colonoscopia y biopsia. Entonces, riesgo de cáncer, sí, de 0 a 3% de riesgo de cáncer cuando la enfermedad lleva más o menos 10 años y 50 a 75% de riesgo de cáncer cuando la enfermedad lleva 30 a 40 años. La inflamación crónica lleva cáncer. La inflamación crónica lleva cambios nucleares, displasia, primero metaplasia, luego displasia leve, luego displasia severa, luego carcinoma. Toda inflamación crónica lleva cáncer. El obeso es un inflamado crónico. Es un inflamado donde el tejido adiposo libera adipoquina, interleuquinas, y el obeso tiene más riesgo de cáncer por ser obeso que alguien delgado. El que tiene reflujo, ¿reflujo qué es? Inflamación crónica en el esófago. ¿Qué va a pasar con el esófago? Pues va a ser una metaplasia, va a ser un Barrett, y luego va a ser el cáncer de esófago. ¿Y qué va a pasar aquí cuando hay una inflamación crónica por algo autoinmune que nadie ha diagnosticado y nadie le da medicamentos para modular esa inflamación crónica? Pues tiene riesgo de hacer cáncer. Entonces, a 10 años de enfermedad, 3% de cáncer. Y a 30 años de enfermedad, pues mire que hasta 75% hacen cáncer, casi todos. O sea que alguien que empiece a los 15 años y lleve 30 años, a los 45 ya tiene un cáncer. Entonces, mire que la importancia de uno saber que esto existe y poder diagnosticarlo. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta, miren, con dolor en el esqueleto periférico y con el esqueleto axial. Y una vez se diagnostique, miren que hay muchos medicamentos. Entonces, están los salicilatos, por ejemplo. Están los esteroides. Hay medicamentos que sirven para modular esa respuesta inmune y depende de la gravedad con la que se presente, pues se pueden tomar varias líneas de tratamiento. Ahora la enfermedad de Crohn. Es la otra variante de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En qué se diferencia la colitis entonces? En que es un proceso inflamatorio transmural. Quiere decir que no solamente inflama la mucosa y la submucosa, sino que inflama la muscular y la serosa. Es decir, que inflama toda la pared del intestino y puede perforarlo. Da en parches de la boca al ano y rara vez afecta al recto. Entonces es una diferencia muy grande, ¿no? Porque si alguien encuentra inflamado el recto, ya uno sabe que es colitis ulcerativa casi. En cambio, si no encuentra inflamado el recto, puede ser un Crohn, porque es de la boca al ano, pero no da proctitis. Fisiopatología, lo mismo. Hay una predisposición genética, alelos del HLA involucrados, el gen NO2 y las interleuquinas proinflamatorias aumentadas en sangre. Se desencadena por alteración de la flora microbiana. Entonces los neutrófilos inmunonucleares invaden la lámina propia, producen inflamación, deterioro del epitelio, pérdida de la mucosa, mala absorción. Y finalmente una diarrea sanguinolenta. Entonces la enfermedad de Crohn es transmural. Esa es la primera diferencia, es transmural. Y cuando le hacen la colonoscopia y le toman la biopsia, no van a encontrar los abscesos de las criptas de Lieberkühn, que eran típicas de la colitis ulcerativa. No, acá se van a encontrar granulomas no caseosos. Y aparte, como es transmural, puede perforarse y producir fisuras o fístulas. Entonces, esas son las características del Crohn.
transmural, granulomas no caseosos y se presenta con fisuras, con fístulas. Lugar más común, mire que al recto casi no, más bien es en el ilion distal y el colon derecho, el ciego. Esta es la imagen de una enfermedad de Crohn transmural. Miren, afectó todas las capas, eso va a perforar. O sea que el comparativo, si le llega la placa al patólogo de una inflamación del intestino y él ve granulomas no caseosos, es un Crohn. Y él ve abscesos crípticos en las criptas de Liverpool, la probabilidad es que sea una colitis ulcerativa, no un Crohn. Entonces, ahí hay diferencia histológica. O sea que hay que hacer una colonoscopia y mandar la biopsia del sitio erosionado. El manejo, miren que es como una pirámide. Entonces hay unos medicamentos que se dan de primera línea, que son los salicilatos, y cuando se sospecha infección sobreagregada, que la puede haber, sean antibióticos. Pero ya cuando la enfermedad es moderada, es más fuerte, más sistémica, entonces hay que dar esteroides, budesonida, y digamos lo que hay inmunomoduladores. Aparte de la prednisona y los esteroides, hay inmunomoduladores. Esas son la seimercaptopurina, la azatioprina y el metotrexato. Y finalmente, en casos severos de difícil manejo, entonces el factor de necrosis tumoral alfa y la cirugía, resecar el segmento que está complicado y perforado. Desde 1716 ya documentaron esa enfermedad, o sea que eso no es nuevo, eso lleva más de 200 años documentado. Lo documentó Giovanni Morgani. Se describieron 9 casos de enfermedad inflamatoria intestinal, 1913. Y ya, digamos, lo que comienza a desarrollarse, donde ya se publica en la guía de enfermedad gastrointestinal los criterios para enfermedad crónica ulcerativa, las diferencias. O sea que hay un agente infeccioso, hay un deterioro inmune, hay reacciones humorales cruzadas que se confunden en el sistema inmune y cree que es el intestino y es la célula, digamos, agresiva. Hay unos factores genéticos. ¿Cómo daría uno cuenta que tiene el factor genético? Pues habría que hacer un panel genético buscando variables patogénicas que lo relacionen con el crono, con la colitis ulcerativa. Pero digamos que eso todavía no se hace casi, no se ha popularizado porque todavía es caro el examen. Buscando paneles genéticos para predecir el futuro, a ver qué le va a dar. Entonces, digamos que pues se hace ya cuando la persona está enferma muchas veces y sobre todo en oncología se hace. El Crohn se localiza en el intestino delgado y en el lado derecho del colon generalmente. El 55% muestran afección del intestino delgado y grueso simultáneamente. Y el 30% sufre de enfermedad del intestino delgado. Entonces, da de la boca al ano, recuerden, y básicamente se ven áreas salteadas, en parches, que se afeccionen en parches. Y se encuentra que la inflamación es transmural, llega hasta la serosa y puede perforarse. El edema de la mucosa y submucosa se puede advertir. Los cambios se pueden ver allí en la misma colonoscopia, pero siempre es importante hacer una biopsia profunda para digámoslo, diferenciarlo de la colitis ulcerativa, no solamente por la localización de la enfermedad, pero pueden llegar incluso por la parte inflamatoria a tener compromiso de ganglios linfáticos. Por eso a simple vista se puede confundir con un cáncer. Dolor abdominal es insidioso en la parte baja del abdomen, diarrea intermitente, pérdida de peso, febrícula, pérdida muscular, malestar general, síntomas constitucionales. Y eso es todo lo que afecta, desde el punto de vista dermatológico, reumatológico, ocular, hepatobiliar, urológico.
O sea que hay muchas veces los síntomas no son tan claros. Complicaciones de Crohn, como se puede perforar por ser transmural, entonces digámoslo porque puede llevar a aparición de fístulas en un 25% de los casos, absceso localizado, un megacolon tóxico, una obstrucción intestinal por inflamación. Entonces, miren que el Crohn también es algo inflamatorio y se relaciona con la probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, cuando uno ve a una persona que tiene diarreas crónicas, síntomas generales, no solamente pensar de que es un cuadro viral agudo, aunque de hecho la mayoría de las veces lo es, sino que si ve que esto se torna muy severo o repite en el tiempo, se repite, tener en cuenta que puede ser un autoinmune que tenga la persona y que esté desarrollando como parte de las manifestaciones síntomas intestinales, pero no son exclusivos síntomas intestinales. Entonces, muchas veces sospechar de enfermedad inflamatoria intestinal, de que sí la tiene la gente y son los policonsultadores, que hasta que no se inicie el tratamiento adecuado, no va a mejorar y el diagnóstico va a continuar erróneo. Entonces, hay unos criterios que son los criterios de Lennard-Jones para sospechar de que hay enfermedad de Crohn. Ellos miran las complicaciones, miren, fisura, absceso, fístula, estenosis, las 4 complicaciones. Y además si la lesión es transmural y si compromete el ano puede estar comprometido. No el recto, el ano. Entonces, las líneas de tratamiento realmente son con objetivo paliativo, para paliar el dolor. Aminosalicilatos, la sulfasalacina y mesalacina, los corticosteroides, que son la prednisona y budesonida. Inmunosupresores, azatioprina, seimercaptopurina y metrotexate. Antibióticos solo cuando se sospecha de infección. Y el infliximab, que es el antifactor de necrosis tumoral alfa. Entonces aquí vemos la línea de manejo y la cirugía es la última opción, la última, cuando ya nada controla al Crohn o a la colitis ulcerativa. Entonces el tratamiento quirúrgico está indicado sobre los brotes agudos de la enfermedad y las indicaciones se limitan a las complicaciones, obstrucción, perforación, hemorragia, cáncer. Ya para terminar, diferencias entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Colitis ulcerativa afecta exclusivamente el colon, por eso se llama colitis, colon. Afecta siempre el recto. Proctitis afecta continuamente y la inflamación está limitada a la mucosa hasta la submucosa. En cambio, el Crohn, lo contrario, puede afectar cualquier sitio del tracto digestivo, de la boca al ano en parches. Rara la afección rectal, la afección es en parches y asimétrica. Y como no se perfora, digámoslo, pero puede hacer estenosis y fístulas. En la colitis ulcerativa rara vez se desarrollan abscesos intraabdominales, porque, digámoslo, no se perfora el intestino. En cambio, los abscesos intraabdominales sí son frecuentes en el Crohn y muchas veces pues toca llevarlo a drenaje, guiados por eco. Las úlceras son superficiales en la colitis ulcerativa, en el Crohn son profundas, hay abscesos crípticos en la colitis ulcerativa, en el Crohn se presenta con granulomas, y hay distorsión de las criptas del Ibercuren en la colitis ulcerativa, mientras que en el Crohn hay agregado linfoide y fisuras. Entonces miren que hay diferencias. La una es segmentaria en parche, la otra es continua. Preserva el recto, la otra afecta al recto, o sea, proctitis. El Crohn, la mucosa está ulcerada o en empedrado porque es transmural, entonces hay un empedrado. En cambio, en la colitis ulcerativa la mucosa es granular. En el Crohn hay fisuras y fístulas. En cambio, en la colitis ulcerativa no hay fisuras y no hay fístulas porque no es transmural y eso no le permite perforar. La enfermedad de Crohn transmural, la colitis ulcerativa hasta la submucosa y el Crohn inflama hasta la serosa, la serositis. Mientras que la colitis ulcerativa tiene una
serosa completamente normal. Usted en la paroscopia no puede localizar eso porque no va a encontrar dónde está la inflamación. Preguntas, dudas de enfermedad inflamatoria intestinal. No, doctor, todo muy claro. Bueno, entonces vamos a ver un tema corto, pero bastante relevante, les va a ser bien útil. Motilidad esofágica no lo han visto, ¿verdad? Motilidad esofágica. El esófago. El esófago mide 18 a 24 centímetros y comienza aproximadamente en C4, C5. En C4, C5 y llega hasta el abdomen. Mire que tiene una, así se ve claramente, atraviesa el diafragma y tiene una porción intraabdominal de 4 centímetros. Entonces, ese es el tamaño del esófago. La anatomía del esófago se ve con una endoscopia. Incluso una escanografía, pues de pronto puede ver las paredes del esófago, ver si están engrosadas o no. O sea que eso es una evaluación anatómica, a ver si hay un divertículo esofágico, que se llama divertículo de Zenker, o si tiene una masa del esófago y está engrosado. Eso se ve anatómicamente, esa es anatomía del esófago. Pero resulta que aquí también hay que hacer exámenes de fisiología, no solamente de anatomía. Entonces, miren que las fases de la deglución son voluntario inicialmente en los músculos de la hipofaringe, donde son músculos estriados. Esa parte es voluntaria e implica la coordinación de varios músculos para poder tragar. Y el bolo, digamos lo que pasa de la orofaringe al esófago, que es completamente involuntario, porque hay músculo liso. Entonces se relaja el esfínter esofágico superior, hay un peristaltismo en el esófago y luego se relaja el esfínter esofágico inferior y el alimento pasa al estómago. O sea que hay trastornos de la motilidad que hay que conocer. Trastornos fisiológicos que usted solamente puede dar cuenta si existen, si aplica una prueba para ver la fisiología del esófago. Hay unos que son primarios y unos secundarios a una enfermedad sistémica. Entonces, digamos lo que los primarios, el principal es algo que llama acalasia. Y está el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, dismotilidad esofágica, trastornos múltiples. Y los secundarios, que son por enfermedades sistémicas como diabetes, Parkinson, esclerodermia, debilitan el esófago. ¿Cómo diagnostico yo eso? Cine video deglución, esofagograma con bario, manometría esofágica. Y la endoscopia es para ver la anatomía. Entonces la manometría, miren, es una sonda que se pone por todo el esófago y va midiendo en el momento de deglutir cómo son las presiones del esófago a nivel del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Y miran el peristaltismo del esófago para ver que no haya contracturas anormales o debilidad anormal. Aquí vemos una cinevideo de deglución, miren, lo está tragando. Los trastornos secundarios son los neuromusculares, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, diabetes, miastenia gravis, dermatomiositis, polimiositis, disfunción del esfínter esofágico. Todo eso puede fisiológicamente alterar esta deglución que se ve normal aquí en la cinevideodeglución. Y los trastornos primarios, el principal es acalasia. A pesar de que hay otros, el principal y más frecuente es la acalasia.
O sea que hay que emplear pruebas diagnósticas. Usted empieza con una endoscopia, descartando lo más frecuente, pero si la endoscopia está normal, hay que aplicar pruebas fisiológicas. Y estas son el esofagograma de Vario, o la videodeglución, o la manometría esofágica. Entonces la calasia es como un nudo en la garganta. La calasia la describieron en 1929, o sea, hace de 1929 al 2000, ya 2025, ya 100 años. Hace 100 años ya conocen la calasia. Y decían que el esfínter esofágico inferior no se relajaba. Y es verdad, mírenlo ahí en el esofagograma como está, el esófago con Vario. Se ve que termina en punta de lápiz y así lo diagnosticó Thomas Williams. 1674 hablaba de trastornos del esófago. Miren, hace mucho tiempo atrás, pero ya se acuñó el término de acalasia en 1929. O sea que no hay un espasmo del esfínter esofágico inferior. Simplemente es un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior. Y hay pérdida del peristaltismo en los 2/3 distales del esófago, ya que es un esófago de lucha contra un esfínter que no se va a abrir. Afecta a 2 por 200.000 habitantes, inicia la enfermedad a los 25-30 años y la enfermedad dura 2 a 5 años antes de que la diagnostiquen. O sea, el consenso de Seúl del 2019. Y miren qué se encuentra en el microscopio. En acalasia hay pérdida de células ganglionares en el plexo mientérico, degeneración de las fibras vagales, puede ser autoinmune, de pronto es autoinmune también. O sea que el paciente se presenta con una disfagia sólidos, luego a líquidos, regurgitación postprandial, dolor del pecho, pirosis, pérdida de peso porque no come casi nada, todo lo devuelve, y tos nocturna por aspiración recurrente. Entonces se toman la radiografía, el esofagograma, la endoscopia, y se encuentra así un esófago con una peristalsis disminuida en pico de ave. La endoscopia va a descartar que no sean tumores, y la manometría esofágica es la que me va a dar el diagnóstico, porque va a decir, vea, el esfínter esofágico inferior no se relaja. La calasia se divide en 3 subtipos, dependiendo si es espástica o compresiva o clásica, pero realmente las alternativas para la calasia es reducir la presión del esfínter esofágico inferior e incrementar el vaciamiento. Para eso que se dan ciertos medicamentos, los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio. La toxina botulínica inyectada ya en esas fibras musculares para que se relajen. El problema es que después del éxito inicial hay una recaída casi siempre. Entonces se prefiere la ruptura de ese músculo quirúrgicamente, o sea, la miotomía quirúrgica. Aquí ya tenemos otros trastornos, espasmo esofágico, esófago en cascanueces. Mire aquí una imagen de un espasmo esofágico difuso, y eso duele muchísimo, simula un infarto. Esófago en cascanueces, contracciones peristálticas de alta presión, pero digamos lo que no están coordinadas y sincronizadas perfectamente. Son preguntas claves a veces que se hacen para encaminar la ruta del esófago. Pues realmente esto puede dar a cualquier edad, disfagia sólidos, luego a líquidos, y el dolor torácico puede ser bastante importante y por eso se confunde con la enfermedad cardiovascular y siempre hay que descartarla. Y el diagnóstico ya lo hacemos con una manometría y el esofagograma que nos ayuda bastante. Tratamiento hoy en día para relajar ese músculo liso, difícil. Nitrato, anticolinérgico, hidralacina, antagonistas de calcio, psicofármacos. Son alternativas para poder mejorar la situación del paciente. La dilatación con valores de poliatileno introducidos a través del canal de trabajo del
asociadas principalmente a la enfermedad de Crohn con el fin de la fiebre de la... Bueno, me pasé. Entonces, la dilatación neumática, la miotomía de Heller, que es el tratamiento quirúrgico. The gastrohepatic ligament was opened along the lesser part of Chapman's stomach using ultrasonic disease. The dissection was carried anteriorly along the diaphragm, working towards the left cruce. Se aperturó la membrana preesofágica y con ese bisturí que ven ustedes allí, que es un bipolar, él calienta, cauteriza y corta. The angle of his was taken down using ultrasound shears. Mobilization of the esophagus was completed along the right case. Once the esophagus was cleared from the right dissection, the blood dissection was carried out into the avascular plane in the mediastinum. The esophagus was carefully mobilized bluntly from the crest of the diaphragm. Ahí se está despejando el diafragma. El hiato diafragmático lo están despejando allí. O sea que el hiato diafragmático izquierdo, el hiato diafragmático derecho y el esófago que pasa por la mitad. Se despeja allí, miren que se encuentra el esófago engrosado y toca hacerle realmente una ruptura del esfínter esofágico inferior para que se relaje, ya que no se relaja. Entonces, miren, están haciendo disrupción de fibras del esfínter esofágico inferior, una miotomía de Heller. Hay que tener en cuenta de que el riesgo de romper el esófago es muy alto, porque ahí se está dejando prácticamente la mucosa del esófago expuesta. Entonces, realmente allí, si yo dejo eso así, miren, ahí ya la calasia prácticamente la quitaron porque ese músculo que estaba engrosado ya hizo disrupción, daño de fibras. O sea que ya no va a haber una presión que impida la relajación del esófago. Y digámoslo que eso pues no se puede dejar así porque quedaría con reflujo. Entonces lo que se hace es disecar la curvatura del estómago. Miren allí ya, lo están probando. Disecar la curvatura del estómago para pasarla por detrás, miren. Y unirla. O sea, como el gráfico de la derecha. Cogen el estómago, lo pasan por detrás del esófago y lo pegan con el mismo. Eso sería una funduplicatura de Nissen. O sea, hace una miotomía de Heller y una funduplicatura de Nissen. Hay trastornos de motilidad diferentes, ¿no? El envejecimiento produce disminución gradual de la fuerza de contracción. Los trastornos sistémicos, hay que descartar esos trastornos sistémicos, porque cuando hay un trastorno sistémico tengo que tratar la escleroderma o la diabetes, o enfermedades del conectivo, del tejido conectivo. Entonces, descartar trastorno sistémico, y si ya no hay trastorno sistémico, se cree que es una acalasia. Entonces, con la manometría compruebo si es acalasia y qué tipo de acalasia es. Es un tema de motilidad esofágica, causa de consulta bastante frecuente, y muchas veces las personas no saben ni qué examen mandar. Entonces, siempre tener en cuenta de que no todo es anatómico. Hay enfermedades que no te van a afectar la endoscopia, van a afectar es el funcionamiento. Y eso lo tengo que comprobar con cine, video de glución, esofagograma y manometría esofágica. Bueno, dudas, preguntas sobre trastornos de motilidad esofágica, sobre acalasia.
No, señor, por el momento no. señor. Bueno, muchachos, que descansen. Gracias por conectarse. Ya está muy tarde. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Dale, Gracias, muchas Doc. gracias. Muchas Hasta gracias. luego.